Ah, bien, bien. Bueno, bienvenidos a la reunión de hoy. Vamos tenemos un invitado especial que la mayoría de los que veo acá lo conocen porque es un amigo de Alerta, pero para quienes se suman, porque la modalidad lo permite, les cuento que Eduardo Levi Cellati es economista, es escritor, es decano de la Escuela de Gobierno de la Ditela y dirige el Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia. Es palabra autorizada, tiene un libro escrito sobre el futuro del trabajo, que es uno de los temas que hoy nos convoca, y por ello es nuestro invitado de hoy. La modalidad de la reunión va a variar un poquito en relación con las reuniones anteriores. Esta vez vamos nosotros a hacer las preguntas sobre los temas que elegimos y para discutir con el profe, y eventualmente los que quieran pueden levantar la mano, que acá les daremos la palabra, o escribir las preguntas en el chat. Bien, dicho esto, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias Eduardo. Es un placer, es un placer. Yo acá soy como el piano man de las películas. Ustedes tiran temas y yo toco temas. Todos suenan exactamente igual. Pero ustedes tiran y yo se supone que los conozco todos. Así que vayan tirando. Bien, entonces, para empezar, si te parece bien, nosotros pensamos como un tema para discutir con vos el tema de la negociación de la deuda externa argentina, relacionado con el contexto mundial de la pandemia, por supuesto, pero también relacionado con lo que algunos politólogos venían pensando, ¿no? de esta disputa por el poder hegemónico mundial, fundamentalmente, ¿no?, entre Estados Unidos y China, y cómo crees que esta crisis económica y esta disputa geopolítica pueden afectar la negociación o la estrategia de negociación que lleva adelante el gobierno de Argentina, y también si crees que esa negociación se parece o en algunos términos a las negociaciones anteriores, y cómo ves en ese sentido la estrategia del gobierno. Bueno, son varias preguntas. Lo primero que me parece que vale la pena destacar es lo siguiente. Nosotros tendemos a mirar las cosas que nos pasan de una manera distinta a la que la tienden a mirar desde afuera, como que la tenemos muy cerca de la cara. Entonces nos parece que distorsiona, digamos, esa falta de distancia. La negociación de la deuda argentina no es muy distinto que cualquier negociación de deuda que se dé, de deudas soberanas que se haya dado en el mundo y que se vaya a dar. De hecho, Ecuador está en una posición similar, acaba de pedir una pausa, un standstill por unos meses, pero eventualmente hará una reestructuración, y lo que tratan de evitar es un default desordenado, entonces hará alguna oferta y veremos qué pasa. Y tiene la misma relación conflictiva con el fondo, está con un programa, pero no funciona muy bien, en fin. La misma cosa pasa con todos los países que tienen problemas de salida de capitales y falta de refinanciamiento, que realmente lo que tiene Argentina hoy, más allá del discurso oficial, es lo que siempre pasa cuando uno se endeuda en una moneda extranjera. Si no tengo financiamiento de afuera, no puedo renovarlo, como una corrida de bancos, nada más que en dólares. Los pesos en los bancos no están, los dólares en Argentina no están. Si me piden los dólares no los tengo y tengo que reestructurar. Se da en un contexto muy particular en el cual pasan dos cosas en el mundo. Una es que la crisis genera una fuga hacia lo que se denominan monedas de reserva. Monedas de reserva, para poner una definición no técnica, son básicamente las monedas que suben cuando todas bajan. Y no hay muchas. Son el dólar, el yen y durante la crisis europea se puso en cuestionamiento, pero ahora resucitó el euro. Esas son las monedas a las cuales huye la gente, pero sobre todo el dólar y el yen, en el medio de una
crisis donde no se sabe qué va a pasar, uno se agarra del palo, se agarra del lo que llaman la fuga a la calidad de las monedas de reserva, las monedas que son más seguras. Y eso implica que no que compran billetes, sino que compran títulos del Tesoro americano. Y por eso hoy el Tesoro americano, pero también países en Europa o Japón, se pueden endeudar a 10 años a la tasa cero. De hecho, hay algunos que se han endeudado a tasa negativa, es decir, que hay gente que va y paga para depositar sus ahorros en un papel de estos países. Esto quiere decir que hay un montón de liquidez, de dinero, que estaba en el resto del mundo y se corrió, se movió hasta estos pocos países. Entonces, sobra la liquidez en algunos lados, falta en otros. Hay algunos países que están como haciendo equilibrio entre los perdedores y los ganadores, con esta movida de la liquidez. Por ejemplo, Chile, Perú, están emitiendo a tasas que son similares a las del año pasado, muy bajas. Hay otros países que pierden un poco porque lo que ganan con la baja de tasas lo pierden con la suba del riesgo, y entonces emiten un poco más caro. Y después estamos nosotros, estamos colgados del mapa, pero en el mapa real hoy de la pandemia y la crisis asociada a la pandemia, lo natural sería que buscáramos parte de esa liquidez, ya sea directamente nosotros o a través o con la ayuda del Banco Mundial, el fondo, algún instrumento que nos permitiera acceder a ella, y la trajéramos de vuelta, como Estado, trajéramos de vuelta la liquidez que se fue del mundo privado, y con esto bancáramos lo que va a ser un periodo de crisis muy larga, mucho más larga de lo que la gente, o de lo que los hacedores políticos están pensando. Si me preguntan, yo creo que la crisis va a durar hasta fin del año que viene. Recién pasaron 3 meses y ya nos quedamos sin dinero. Entonces, el contexto es uno en el cual uno debería maximizar la posibilidad de recuperar parte de esta liquidez. Por eso es que un acuerdo rápido con los acreedores, de alguna medida, no es que nos iban a prestar barato, pero lo que hacía era posibilitaba de abrir la puerta para traer parte de esta liquidez y financiar lo que va a ser un déficit fiscal muy fuerte. Pero más allá de esto, la reestructuración argentina, insisto, no es muy distinta que otras reestructuraciones. La única diferencia es que, a diferencia del año 2003 al 2005, 2002 al 2005, el gobierno intentó y sigue intentando evitar un default, es decir, un periodo en donde estamos en default, pero aparte decidimos estar ahí por un tiempo. Argentina estuvo varios años en default, un poco más de 3 años, porque el default en Argentina fue en noviembre del 2001, con el canje de Cavallo, antes de la última reestructuración, y después estuvo entrando y saliendo del default varias veces. En este caso, el gobierno intentó eludir eso, pero hace 10 meses que ganaron las PASO y no han logrado tener una oferta, más o menos recién ahora están armando una oferta, muchos meses después, y todavía están discutiendo sobre 2 o 3 centavos de oferta, sobre la diferencia que hoy hay entre los acreedores y el gobierno, y mi impresión es que la van a cerrar, pero la van a cerrar demasiado tarde. O sea, hoy necesitaríamos haber cerrado esto hace un mes, ¿sí? Esta discusión no tiene nada que ver con la disputa entre China y Estados Unidos, a mi juicio. Esta es una discusión privada. Si hay algún punto, algún canal a través del cual Estados Unidos puede incidir en estas discusiones, a través del Fondo Monetario, que se ha declarado prescindente. Cada vez que el Fondo Monetario, cada vez que Cristalina habla bien de nuestro gobierno, es porque no nos van a prestar. Porque si nos van a prestar, se van a sentar a negociar las condiciones. La única forma en la que el fondo te puede congratular es porque no te está por prestar nada. Y no te va a exigir nada. Entonces piensa, ¿para qué me voy a pelear? Entonces, las palmadas en la espalda es lo único que no necesitamos. Y de hecho, pasó exactamente así. Cristalina fue, se sentó con el Papa y con Guzmán, y más de una vez dijo, sí, la sostenibilidad está todo bien, y no han puesto un peso. ¿Sí? Cuando tengan ellos que reestructurar su programa, posiblemente van a hablar mucho menos y van a negociar y discutir mucho más. Entonces, de vuelta, uno no tiene que comprar el discurso oficial porque el fondo generalmente hace eso. ¿Sí? Cuando no tiene nada en disputa, lo que hace es mantener las relaciones para luego generar una posición de negociación más fuerte cuando tengan que negociar su propio programa. Entonces, más allá de eso, no hay ningún tipo de injerencia de esa lucha entre China y Estados Unidos. La verdad que nosotros no le interesamos mucho a Estados Unidos. Trump está en otra, para colmo es un año electoral. Digo, es casi totalmente independiente una cosa de la otra. ¿Sí? Ahora, geopolíticamente, esta lucha, si se quiere, esta situación multipolar
porque no es solo Estados Unidos y China, ninguno de los dos se consolida mucho como un polo, ninguno lidera. Estados Unidos lidera hacia adentro y trata de cercenar sus relaciones con el resto del mundo, por ejemplo, con la Organización de la Salud, con la Organización del Comercio, se está cortando solo. Muy típico de lo que son los republicanos. Los demócratas son más interventores, los demócratas son los que invadían países, los republicanos son más América para los americanos. Y China está tratando de liderar, pero de vuelta es muy difícil que lo haga porque hay muchísimos resquemores. Primero porque China, todo el mundo sabe que tiene una agenda en general bastante opaca, pero no internacionalista. Y aparte hay muchos resquemores en Europa, muchos de los principales líderes han salido a poner frenos a la injerencia de China en general en el mundo y en particular, por ejemplo, en la asistencia de salud. Básicamente dicen, no dependamos de China para los insumos de salud, por ejemplo. Entonces, es un mundo que está más bien cercenado, está como fragmentado, no hay ningún liderazgo fuerte. En Europa el único liderazgo fuerte era el de Merkel y se está corriendo. Queda Macron, pero es un país que no puede liderar sin ayuda de Alemania. Inglaterra básicamente está implosionando su participación en la diplomacia mundial. Entonces, en ese mundo, nosotros es como que estamos mirándolo, básicamente en el super pullman del estadio, un partido que no se termina de definir muy bien. No tenemos ningún equipo por el cual hinchar, porque ninguno de los dos es particularmente favorable a la Argentina. Trump nos ignora, China nos usa. Y todas las visiones, todas las estrategias que uno pide pensar en términos de diplomacia, son fantasías ahora, sobre todo porque la única puerta que podíamos haber tenido era incidir dentro de la política latinoamericana y con la aparición de Bolsonaro eso se ha vuelto imposible. Entonces, y la verdad es que, de hecho, si uno mira, y con esto voy a terminar porque si no podría seguir como una hora, si uno mira las últimas noticias, hay una noticia muy clave para mostrar el nivel de desintegración e intrascendencia de Latinoamérica dentro de la cual nosotros no somos particularmente trascendentes. Y es que Trump se quiere quedar con el BID. El BID era nuestro banco. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, en donde Estados Unidos ponía dinero para ayudarnos a financiarlo más barato. Ahora se lo quiere quedar él. Acaba de proponer un candidato. Brasil, que había propuesto un candidato malo, acaba de retirar el candidato y vamos a tener un gringo en el BID. Y nadie en Latinoamérica es capaz de organizar un frente para sacar a este gringo, aun cuando Latinoamérica tiene más de la mitad de los votos. Eso es una señal de nuestro nivel de intrascendencia. Yo me acuerdo, cuando leía lo del BID, me acuerdo de una película de Woody Allen, que se llama Zelig, que es un tipo que tiene un problema parece un camaleón, se asimila a los entornos porque como que no quiere estar expuesto. Y cuando hacen el análisis, cuando está en análisis con una psicóloga, le cuenta, básicamente le dice que cuando era chico, los padres le pegaban. Dice, la gente del edificio le pegaba a mis viejos. Dice, la gente de la cuadra le pegaba a la gente de mi edificio. Bueno, así estamos nosotros, en ese sentido. Nosotros somos intrascendentes hoy, lamentablemente, en Latinoamérica, pero Latinoamérica tiene muy poco peso en el mundo. Y en esta Bien, nota gracias. optimista... No, nosotros en la presentación hablé de tu libro Después del trabajo y tiene que ver con el tema que vamos a abordar ahora. Y bueno, en el chat Gon hace una pregunta al respecto y está, bueno, vinculada con la pandemia, el confinamiento, la cuarentena, la irrupción del teletrabajo y, digamos, en aquellas actividades que fueron capaces de adaptarse para trabajar de remoto, que, bueno, obviamente no fue en todos los casos, y en el contexto en que en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, se discute una ley de teletrabajo. ¿Pensás que es necesario discutir el teletrabajo o digamos, ¿cómo ves en ese sentido el futuro del mercado laboral producto de la crisis? Por otro lado, si en realidad pensás que la pandemia vino a acelerar ese proceso de, digamos, de avance de la tecnificación por sobre la mano de obra, la fuerza laboral que desarrollás en el libro. Bueno, son 10 preguntas. Voy a tratar de recordarlas todas, si no vos me vas recordando. Mirá,
Empecemos por la más fácil. Yo en el tema de teletrabajo sé que estoy en minoría y sé que voy a perder, pero todos esos proyectos de ley para mí son redundantes. En las regulaciones laborales existe una cosa que se llama el ius variandi, en la ley de contrato de trabajo, que dice básicamente lo siguiente, dice, el empleador me puede cambiar algunas cosas de mi trabajo, incluyendo el lugar, la modalidad, ¿sí? Pero solo si yo estoy de acuerdo. Y cuando yo quiero volver, me tienen que dejar volver. O sea que el tema del teletrabajo, a priori, la necesidad de desconexión, yo creo que es un problema de campaña. La gente no sabe que la desconexión es un derecho laboral, está en la ley de contrato de trabajo, no hace falta una ley. Yo le digo a mi empleador, mira, de acá, de esta hora a esta hora. Es más, le puedo decir, para trabajar de casa necesito una línea personal, una línea de oficina, no una línea personal. Le puedo decir, necesito la máquina, le puedo decir, necesito espacio, necesito un aumento de sueldo. Si no, no puedo trabajar. Y si yo digo no puedo trabajar, el empresario, el empleador me dice, me hace algo, me dice, bueno, entonces te tenés que ir, me doy por despedir, le hago un juicio. Como si me bajaran el sueldo, como si me cambiaran las condiciones del convenio que me rige. Entonces, no hay ninguna necesidad a priori de tener esas leyes. Y la discusión de esas leyes, si se hace de manera desordenada, puede generar cosas, ruidos que son posiblemente costosos, porque la verdad que no hay ninguna necesidad, pero al final en la ley vamos a meter un montón de artículos que no sé qué rol van a tener, y que si no son redundantes pueden ser contraproducentes. Así que mi visión en ese sentido es muy cauta, pero sé que hay proyectos de Juntos por el Cambio, hay 17 proyectos, hay varios que son nuestros, que apoyan eso. Entonces, de hecho, justo hoy hablé con Fabio Ketlas, me dice que quería llevarme a hablar ahí a la comisión. Le voy a decir esto, no voy a decir mucho más, tampoco es tan sofisticado. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Lo otro que pienso del teletrabajo es que nosotros tenemos una ilusión óptica, básicamente porque todos nosotros estamos aquí en Zoom, pero los que no están en Zoom no tienen acceso al teletrabajo. Quiero decir, hay un proceso de selección natural, de selección. Nosotros vemos a la gente que tiene acceso, ¿sí? Ahora, yo te voy a comentar una cosa. Yo tengo Fivertel. Fivertel me viene colgando todos los días. Yo doy clases todos los días, o sea, 4 días a la semana, ¿ok? Me tengo que colgar del teléfono, entonces tuve que pagar datos acá. Yo trabajo en la Universidad de Itela. La Universidad de Itela, si quieren, me pagan los datos. La universidad le he puesto muchísima pila al teletrabajo. Aún así tengo problemas y alguna vez me tuve que ir a la universidad, pero la tengo así a 5 minutos. ¿Okay? Si yo tengo todos esos problemas, imagínate el común de la gente. Yo vivo en Belgrano, ¿me entendés? Entonces, si nosotros agarramos ese estudio que hizo CIPEC y le daba 20% de teletransportables, digamos, 20% de remotizables, y los cruzamos con conectividad, espacio, porque hay gente que está con los chicos dando vueltas, ¿sí? Capacidad para entender la tecnología, que te funcione bien el Zoom, que tengas la guita para tener una banda suficientemente ancha, creo que nos quedan 5%. Ok, el resto hoy tiene un problema. Entonces, teletrabajo es una solución de emergencia ahora. Dicho esto, sí acelera algunos cambios, o por lo menos es como que nos agarra de la solapa y nos llama la atención, porque nosotros deberíamos tener conectividad universal desde hace 10 años, porque hace un poco menos, de 5 años, el cable ya está tirado, nunca resolvimos la última milla. Bueno, ahora nos agarra la crisis y nos damos cuenta que no tenemos conectividad, que los pibes no tienen cómo asistir a la escuela, que los más pobres tienen muchos menos recursos digitales que los más ricos. Bueno, si no hacemos ahora lo que nos falta para tener conectividad universal es porque fracasamos políticamente como sociedad. El shock nos desnuda algunas falencias. La de la conectividad es una. La de la regulación del trabajo independiente. Trabajador independiente, que es el trabajador precario en Argentina, independiente e informal, es el 50% de la fuerza laboral. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de reforma laboral y hablamos de formación profesional con los sindicatos, hablamos del 35% de los trabajadores, el otro 15% está en el Estado. No tenemos nada para el otro 50%, nada. Los mandamos a hacer la cola del IFE. Entonces, eso también desnuda algunas falencias del mercado laboral. Entonces, no es que está acelerando demasiado, lo que está es justamente desnudando las barreras estructurales que hacen que esa aceleración no se dé, porque finalmente si no hay capacidad y conectividad no va a haber aceleración de la remotización. Entonces, sí creo que en algún sentido muy limitado, algunas empresas van a tolerar mejor ahora, porque lo probaron, medio como un ensayo a los golpes, probaron que se puede hacer cierto trabajo remoto. Entonces, algunos de esos trabajos van a seguir siendo así. Mi impresión es que lo primero que va a pasar es que la gente va a volver, porque está cansada de estar en la casa,
pero después algunos van a hacer un sistema que existía minoritariamente, que es mixto, 3 días en la casa, 2 días en la casa, 3 días en la oficina. Y ese es el futuro de la remotización, ¿sí? Pero es para algunas tareas, no es para las fábricas, no es para el sistema de cuidados, no es para las tareas de empatía o cercanía, para algunas tareas, generalmente tareas que son desempeñadas por gente de clase media alta, de formación generalmente alta. El resto de los problemas laborales, que nosotros los vemos medio como en el background, como con el segundo plano, siguen ahí. Sobre esos problemas es que hay que hacer política, sobre esos problemas hay que trabajar. Y no quedarse con la imagen del teletrabajo como el futuro, porque el teletrabajo son nuestros amigos, básicamente. Había algo más. ¿Qué más había ahí? Eran como muchas preguntas. Vos recordame. Sí, no, una era esto, el avance, sobre el avance de la tecnificación, si en realidad este fenómeno que vos abordás en el libro podía ser acelerado, que creo la contestaste, y No, pero te voy a decir una cosa, el disculpame que me futuro interrumpa. del mercado laboral, Va a pasar algo. ¿cómo lo ves? Sí, va a pasar algo. Esta crisis te va a generar un par de cosas que hoy tenés que empezar a pensar, porque cuando te lleguen los datos va a ser demasiado tarde. Primero va a haber una reversión parcial. O sea, hay mucha gente que mandaron a la casa, hay mucha gente que se quedó sin trabajo. O sea, el trabajador independiente no es desempleado nunca. Si uno mira las estadísticas, lo que va a aparecer es una caída del empleo sin un aumento del desempleo, porque hay gente que se quedó en la casa. Va a caer la participación. De hecho, lo vemos en otros países. El otro día estuve mirando con un amigo las estadísticas de Perú, y nada, había caído 10 puntos la participación. Toda gente que había básicamente dejado de hacer cosas. Lo otro que va a pasar es que la vuelta, o sea, nosotros estamos suspendiendo gente. Prohibimos los despidos, pero suspendemos gente. Esa suspensión es desempleo encubierto. Porque cuando levanten la prohibición de despidos, algunos van a volver, pero no todos van a volver. Y los que no vuelven no van a volver más. Quiero decir, las empresas van a aprovechar, muy probablemente, dado que van a atravesar un periodo de mucha estrechez económica, las empresas van a aprovechar para hacer su ajuste también en el mercado laboral, y te va a quedar una masa de trabajadores desplazados a los cuales vas a tener que dar respuesta. Y el gobierno puede extender esto hasta fin de año, pero no puede extenderlo para el año que viene. Entonces, hoy es el momento de pensar qué respuesta se le puede dar a esa masa de desplazados que por ahí no te aparecen en el desempleo porque dejan de buscar, pero son gente improductiva, desocupada, que hay que atender políticamente. Y lo tercero que creo que va a pasar es que va a haber un desplazamiento sectorial. Hay algunas actividades que simplemente no van a volver de manera muy parcial, y hay otras que se van a expandir, o sea, va a haber más delivery y menos comercio a la calle. Entonces, el trabajador de comercio va a tener menos demanda. Ese tipo tiene que aprender a hacer otra cosa. En algunas firmas va a haber, como decía, una reducción del personal porque van a darse cuenta quiénes efectivamente necesitaban y de quiénes podían prescindir. El sector turismo y recreación le va a costar mucho arrancar y es muy trabajo intensivo. Bueno, hay que ver qué hacemos con esa gente, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿La solución? No hay solución. Va a haber gente que se va a quedar sin empleo, pero sí tenés que pensar en formas de facilitar, al menos de mitigar el impacto que tiene eso sobre la desocupación, y ahí hay de vuelta los viejos proyectos que siguen durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Ley de formación profesional, a esa gente hay que entrenarla, hoy no hay un aparato de reentrenamiento. Algún tipo de extensión de beneficios de desempleo a los independientes que se van a quedar permanentemente sin trabajo. Hay una serie de agujeros en nuestra regulación que cuando baje la marea van a quedar todos en bolas y nosotros tenemos que anticiparnos a eso. Y generar al menos tratar de tapar algunos agujeros con una regulación que sea, digamos, sostenible. Y la formación es como un ejemplo clásico, porque es muy barata y si se quiere, es el principal instrumento como para tratar de minimizar el impacto del desplazamiento. En fin, muy largo, pero ese es un poco el paisaje. Sí, hay un comentario de Florencia H en el chat
que bueno, dice, pero el trabajador tiene la relación con su empleador cuidada por la ley, pero también mediada por los sindicatos, y los sindicatos apoyan la ley. Verdaderamente, o sea, a mí me tocó participar de las reuniones de comisión por la ley en la Cámara, y Flor, no te quiero deprimir, pero la intervención de Daer y Acuña de la CGT fue de 10 minutos. O sea, verdaderamente no introdujeron ninguna idea referida a un diagnóstico, a cuántos teletrabajadores, o sea, verdaderamente es sacar una ley y correr detrás de la situación, pero sin demasiado desarrollo. Mira, así como los bancos tienen que dar crédito y entonces a veces dan demasiado crédito y los vendedores tienen que vender y a veces venden demasiado, los legisladores tienen que hacer leyes y a veces hacen leyes al pedo. Y 17 de ellas. Yo creo que es eso, es básicamente tienen que hacer, hay mejores cosas para hacer, ¿sí? Y de hecho, si les interesa, después les comento, yo estoy trabajando con un grupo de amigos radicales en dos, una es la ley de formación profesional, al final concluimos que había que avanzar con la que ya hay, que era una ley de consenso, perfectible, digamos, avanzamos con ella y discutámosla en el Congreso. Y estamos avanzando con otra que es una ley, un régimen de trabajo independiente. Ahí hay agujeros. Teletrabajo pero bueno, yo qué sé, tampoco va a dañar, es básicamente ruido y la discusión sí vamos a tener que tener cuidado que no introduzcan algo que efectivamente distorsione una modalidad que hoy funciona bastante bien. Porque es opcional, de vuelta. El teletrabajo hoy es opcional. Nadie puede forzar al trabajador a trabajar en la casa y el trabajador debe tener el conocimiento para exigir todo lo que sea exigible si le piden que trabaje de la casa. Lo que hace falta no es una ley, es una campaña, porque la gente no sabe cuáles son sus derechos. Una campaña que le explique cuáles son sus derechos cuando le pide trabajar en la casa. Eso sería fantástico, ¿sí? Pero bueno, en el Congreso no se puede hacer una ley para una campaña, eso debería venir del Ministerio de Trabajo, que hoy está en otra cosa, lamentablemente. Entonces hoy no le interesa mucho ese tema, está básicamente viendo cómo hace con las paritarias y con la ATP. No siempre se pueden ganar las discusiones. Gon hace una pregunta en el chat, dice, en los países con mercados laborales desregulados como Estados Unidos, el desempleo se produjo de manera instantánea y el Estado manda un cheque a cada casa, mientras que en países con mercados regulados como los europeos, el desempleo no ha crecido tanto y los estados han actuado de manera diferente. ¿Qué sistema pensás que es mejor? ¿Mejor para qué? Pero de todas formas hay tres grandes modelos, en realidad, porque en Europa hay dos. En Estados Unidos es un modelo de libre mercado, en Europa hay un modelo más alemán, que es un modelo dual, donde hay trabajadores que están protegidos y otros que no están protegidos. Los sindicalizados están protegidos y los no sindicalizados, los mini trabajadores, como le dicen en Alemania, son mucho más precarios. Y después está el modelo escandinavo, fundamentalmente el danés, de flexseguridad, que la Unión Europea adoptó de palabra, pero obviamente cada país después se elige. Y el modelo de flexseguridad es perfectamente flexible, son todos trabajos de tiempo cero, no hay costos de entrada y salida, no hay costos de indemnización, nada, y se basa en tres pilares, en básicamente la flexibilidad externa. Ustedes saben, la jerga, por lo menos los economistas, la jerga en términos laborales habla de flexibilidad interna y externa. La interna es modificar el convenio, la demarcación, las horas, todo lo que está dentro del convenio. Y la externa es básicamente los costos de entrada y salida, los costos de despido, indemnizaciones, etc. En Dinamarca no hay flexibilidad perfecta, hay cero costos de salida. Ese es un primer pilar. El segundo pilar es la formación profesional, precisamente porque lo que hacen es poner muchísimo dinero, sobre todo el Estado y el empleador, para que esa gente esté poco tiempo afuera. Entonces se la reentrena y se la reubica rápido. Y el tercer pilar es la estabilidad del ingreso del trabajador. No del trabajo, sino el ingreso, con un seguro de desempleo que originalmente duraba 7 años y que ahora constitucionalmente no puede ser menor a los 2 años. Ese es un sistema que a mí me encanta, pero que es muy difícil de transponer
al sistema argentino, que es mucho más alemán en ese sentido, porque es un sistema fuertemente dual. O sea, comparemos la performance del trabajador asalariado de convenio en esta crisis con el trabajador independiente. El independiente va con el de la asignación universal y el otro tiene hoy el 75% garantizado en el peor de los casos con una suspensión. Entonces, esa dualidad hace que lo más probable es que nuestra reforma, si es que alguna vez la hay, se acerque a alguna visión, alguna versión de la alemana, y me gustaría que eso incluyera alguna participación de los trabajadores en la gestión de la empresa y la distribución de productividad, pero para eso necesitamos tener sindicatos y sindicalistas como en Alemania, que piensan en términos de productividad. En Argentina hay pocos de eso. Ahora, eso es en general. Eso hace que cuando en la crisis global en 2009 cayó el producto en Dinamarca, el desempleo voló. ¿Sí? Nadie se preocupó demasiado porque tenías el ingreso garantizado por el seguro de desempleo, y el desempleo cayó rápidamente, precisamente por la flexibilidad, a los pocos meses cuando recuperó la economía. Lo mismo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos el desempleo va a caer, de hecho ya está cayendo, porque es muy flexible, entonces los costos de entrada y salida hacen que haya mucha volatilidad. Lo de los cheques, es cierto que o sea, en Estados Unidos mandan el cheque, en Europa tenemos el seguro de desempleo. En Argentina el problema no es tanto el cheque, porque de vuelta el asalariado de convenio tiene su ingreso garantizado, ¿sí?, por la ATP. El problema es que son 35%, mientras que en Alemania o en Estados Unidos es el 90%, el 95%. Entonces, el problema no es tanto el cheque, sino que si yo quisiera mandarles un cheque, o si quisiera darles un seguro de desempleo, igual me queda el 50% afuera. Entonces, muchos de los modelos que uno mira afuera los tiene que cruzar con una idiosincrasia de todos los países emergentes o en desarrollo, y en particular argentino, que es que la mitad de la población tiene trabajo precario, y no hay forma de llegarle. No hay forma de llegarle. O sea, la razón por la cual el trabajador independiente lo mandamos al IFE es porque no tenemos ninguna otra forma de llegarle. Hay que pensar formas de llegarle. De ahí la necesidad del régimen independiente o, por ejemplo, algo que yo le he dicho a la gente del gobierno, pero que no ven cómo instrumentarlo, la extensión del seguro de desempleo a un trabajador asalariado informal, que pueda verificar habitualidad laboral, que es algo que lo hace muy fácilmente cuando tiene que hacer un juicio. Tenés que cubrir esos agujeros de alguna forma. Entonces, no es tanto el modelo el problema en Argentina. El problema es que esa dualidad no es entre insiders y outsiders. Es entre gente que está dentro del sistema y gente que está completamente fuera. No hay ninguna otra red más que la red de la seguridad social. Entre lo que recibe el asalariado, el insider, y la red de protección social no hay nada en el medio, ¿sí? Y gran parte de la clase media, o decirles 4, 5, caen directamente contra la red de protección social. Se han vuelto pobres de un día para el otro, en términos de ingreso, ¿sí? Entonces el problema tiene que ver más con la estructura del mercado laboral, que con la estructura, si se quiere, del nivel de sindicalización o las normas laborales. Tiene que ver más con esto de que tenemos mucha gente afuera, y el resto de Latinoamérica es exactamente igual, si no más. Por ejemplo, en Perú debe ser el 60% de esta situación. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, la pregunta de Gonzalo. Supongo que Gonzalo. Mirta Tortolini levantó la mano. Si te parece, Mirta, te paso la palabra. Mirta, no te escucho. No, escuché nada más. Ahora, Tenías claro, veía tu mano levantada. Bueno, entonces, Alerta Militante pregunta, ¿no considerás que se debería reformar la ley de contrato de trabajo, ya que hoy cambió la relación con ese empleador que antes era más asociado a una figura personal o familiar, y ahora son grupos económicos o consultoras que terciarizan la relación laboral? Pauli, ahí le explico. Bueno, ante todo, bueno, ¿cómo gracias estás? por la participación. En sí, a ver, yo lo que veo de la ley de contrato de trabajo, bueno, cuando estudié, bueno, en la facultad,
después, bueno, hice la especialización y todo, bueno, veo una ley que es muy anticuada, muy ayornada a los 40, 50, en donde, bueno, había un sindicato, había un empleador, la figura de empleador como persona, lo que me da, lo que te da al leer la ley, o sea, no hay una figura de empleador o persona o familia. Y hoy ha cambiado tanto la relación de trabajo en el sentido de que vos tenés consultoras que tercerizan el empleo, se produce mucho en la parte de informática, donde vos, por ejemplo, tenés una consultora, contratás varios trabajadores y esos trabajadores los mandás a una determinada empresa, te doy un ejemplo, DirecTV, cualquier tipo de empresa, la que le paga el salario, o sea, la empresa le paga el salario y un proporcional más a la consultora por tener los empleados y la consultora es la que abona los sueldos. Entonces yo digo, eso cómo, o sea, primero no está reglamentado, o sea, es una relación media rara. Y después por lo que vos decías, digamos, o sea, de tratar de buscarle la vuelta, se puede llamar flexibilización o no, o sea, la verdad es que nadie está a favor de la flexibilización, en algunos sentidos, pero en otros de poder encaminar esa relación laboral para poder generar mejores condiciones. ¿Sí? Bueno, mira, perdóname. Dos cosas. Primero, una aclaración. Si bien yo no saldría en la televisión diciendo esto, yo no estoy en contra de la flexibilización y muchos sindicalistas tampoco están en contra de la flexibilización. Hay que ver qué entendés por flexibilización. Por ejemplo, si flexibilización implica que yo dejo grados de libertad para que lo que nosotros negociamos en paritarias con 5 empresas multinacionales que tienen 5% de su costo laboral, 5% de su costo es costo laboral, y después se lo tenemos que clavar a la empresa PYME de La Rioja que tiene 60% del costo laboral y con esos aumentos salariales va a la quiebra o tiene que negrear la mitad de sus trabajadores. Yo estoy de acuerdo con esa flexibilización y de hecho se habla, y yo lo he hablado con amigos que están hoy trabajando en el Ministerio del Trabajo, todo el mundo que entiende el mundo laboral sabe que hay un nivel de discriminación de los acuerdos, de las negociaciones colectivas que es saludable y existe en Alemania, donde el nivel de sindicalización es igual o incluso mayor, porque es más manufacturero que en la Argentina y los sindicatos son fuertísimos. Entonces, hay que darle contenido a los términos. Y lo mismo te diría del régimen laboral, aunque ahí sí voy a perder con la guerra, pero a mí el régimen escandinavo, en algunas actividades con personal de alta calificación, es decir, personal versátil que pueda reentrenarse y reocuparse rápidamente, yo creo que sirve. No en todas, no en la construcción. Pero, dicho esto, lo que vos me contás es bastante viejo, mira, porque mi ex mujer, que era ingeniera electrónica, cuando consiguió su primer trabajo trabajaba en el dock de la Shell. Y trabajaba básicamente para una empresa, ¿sí?, que contrataba, que la Shell le pagaba a la empresa y la empresa le pagaba a ella. Y la gente con la que trabajaba, tipos que hacía 10 años que estaban trabajando, 20 años que estaban trabajando ahí, 50 años tenían los tipos, ingenieros, tipos de calificación, hacía 20 años que cobraban de esa empresa. Eso existe desde siempre. Está regulado a medias, de vez en cuando se avanza sobre eso, se trata de definir un poco la relación. ¿Quién es responsable? Porque ¿cuál es el problema de esa empresa? El día de mañana, si pasa algo, si hay un cierre, alguna cosa así, la empresa, la Shell en este caso, podía cortar sin mucho costo y la empresa después el riesgo se lo termina reteniendo el trabajador. La empresa dice, mira, ya no hay más trabajo, te vas. Y la empresa cierra y vuelve a abrir con otro nombre, es una cáscara. Entonces de ahí el riesgo de este tipo de intermediación es que uno lo que hacía era menoscababa la estabilidad laboral que otorga la ley de contrato de trabajo o los convenios. Y en ese sentido sí debería regularse, pero no es nuevo eso. Eso básicamente existió desde siempre. Y creo que ahora está un poco mejor regulado. Yo creo sí que hay muchas dimensiones en donde conviene revisar los contratos de trabajo, pero una cosa desde el punto de vista político me parece que es importante. En la política, las grandes reformas siempre chocan por algún lado. Son como animales muy grandes en un laberinto con pasillos muy pequeños. Entonces, para uno hacer política tiene que primero tiene que cortar el animal, de alguna forma, y después encontrar las diagonales, los pasillos por donde puede pasar.
sin trabas, ¿sí? Entonces, una reforma laboral no va a ocurrir. El proyecto de ley de Instituto de Formación Profesional, que como digo, es perfectible, pero y fue consensuado con educación, con los empresarios y con la CGT, ese proyecto lo metieron en la reforma laboral y murió. ¿Sí? Hay que romperlo, hay que sacarlo de la reforma laboral y meterlo solito. Cuando nosotros pensamos en reformas de los convenios, no podemos pensar en la reforma de los convenios. Tenemos que, por ejemplo, pensar en quinchos, en regímenes especiales, en vacamuertas, si querés. Por ejemplo, la ley de software, el área de software, que está medio huérfana y todo el mundo apetece. Bueno, le podemos dar una regulación que sea en alguna medida especial, sin descuidar los derechos de los trabajadores. Podemos modernizar ese sector, porque todo simultáneamente va a ser imposible, aparte es muy heterogéneo. Aparte, en línea con lo que vos decías, el concepto de regulación por rama es antiguo. O sea, hoy hay actividades que mezclan muchísimas ramas, la misma unidad productiva desde hace mucho, pero ahora cada vez más, mezcla muchísimas ramas. Entonces, ¿cuál es la unidad dentro de la cual nosotros vamos a estar haciendo este tipo de negociaciones? ¿Qué es la rama? ¿Qué tipo de actividades? Hay mucha... Uno tiene que posiblemente plantear un perímetro distinto a la negociación. Y ahí, dentro de ese perímetro, uno puede hacer reformas. Más que simplemente tirar la idea de reformar los convenios porque están viejos, etc. Me parece mucho más inteligente agarrarlos de a pedazos, ¿sí? Ahora, para cerrar, lo que vos decís, sí, hay que modificarlos. Esos convenios son muy viejos, ya todo el mundo sabe que son muy viejos. Los mismos sindicatos saben que son muy viejos, que hay cosas que son casi como reliquias, hay actividades que no existen, hay actividades nuevas que se asocian, que se demarcan en línea con actividades viejas, entonces la demarcación realmente no te dice nada, y aparte el mismo concepto de demarcación laboral, que si saben lo que es, especialmente el estudio, el método de trabajo, decir qué tiene que hacer, cuánto tiempo, tratar de describir con precisión cuáles son las actividades asociadas a ese puesto, eso tiene sentido en una línea de producción fordista, pero hace décadas que eso ya no funciona así. Entonces el concepto de demarcación ya es algo anticuado. Y la verdad es que las cosas funcionan, más allá de la superactividad de los convenios, funcionan de manera de facto, y no es que la gente hace lo que está demarcado. De hecho, por eso cuando uno trabaja reglamento no puede hacer nada, porque el reglamento demarca una serie de actividades que no tienen nada que ver con la actividad diaria. Entonces, por eso, la renovación tiene que ser inteligente en el sentido de esquivar las piedras, pero todo lo que está ahí en esos convenios, de todo lo que hay en los convenios, la mayoría de las cosas son perfectamente ayornables, lo único que hay que encontrar las puertitas donde meter los cambios. Perfecto. Bueno, vamos con el bloque de temas que pensamos y después seguimos en todo caso con las preguntas que van apareciendo en el chat, si les parece. En este sentido, con Andrés Malamud, que nos visitará la próxima reunión es amigo también de Alerta, Andrés, el sábado, no sé qué sábado, un día de estos, a la mañana, no sé por qué razón, pero con Andrés Malamud publicaron porque está en Portugal. Bueno, sí, nos castigan a todos. Publicaron un artículo en el diario El País en el que introdujeron el concepto de derrape pandémico elaborado por Videm, y bueno, yo diría que con una visión un poco optimista, digamos que este desafío que enfrenta la política a medida que avanza el coronavirus podría estar más cerca de un deslizamiento prodemocrático en vez de un derrape autoritario. ¿Cómo rankea Argentina en el ranking de Videm y qué elementos consideraron para ser tan optimistas? ¿Por qué somos tan optimistas? A ver, yo te mencioné, mira, voy a poner el hotspot por si esto se me... Porque yo les dije que tengo Fivertel, ¿no? O sea, es como tengo un distanciamiento social intermitente con el mundo, porque Fivertel me da servicio de manera intermitente, así que si se llega a cortar tengo que... Bueno, no creo que sea tan optimista. A ver, el problema es que cuando nosotros tenemos las cosas
frente frente a la cara, como dicen los gringos, in your face, cuando estás muy cerca, cuando la distancia es muy pequeña, esa mirada se distorsiona lo que está pasando, o sea, perdemos un poco la perspectiva. Nosotros hace 3 meses que estamos en la pandemia y ya queremos matar a la gente que nos dice que nos tenemos que quedar en casa, ¿sí? Es cierto que la situación actual, de vuelta, el artículo no era sobre Argentina, es sobre Latinoamérica, ¿sí? Pero la situación actual de Argentina nos puede llevar a pensar que aprovechando las licencias que nos da la economía de guerra, entre comillas, o la emergencia de la pandemia, el gobierno tome libertades que luego no devuelve, tome funciones que luego no devuelve. Mi impresión, por ver lo que pasa en otros países del mundo, incluyendo Brasil y también en Argentina, es que eso es muy difícil. Nosotros, esto me parece, nosotros tenemos como 2 o 3 tics en Argentina. Nosotros, nuestro grupo, la gente que piensa que la autocracia o los derrapes kirchneristas habría que controlarlos, corregirlos y en todo caso eliminarlos de nuestra historia. 2 tics. Uno es que siempre estamos al borde de una crisis financiera, ¿sí? Realmente a veces sucede, pero la verdad que nos sucedió a nosotros, porque no hubo crisis financiera con Cristina. Yo me cansé de discutir con amigos economistas que me decían, tenemos 2 meses de reserva, viene la crisis, y dije, no va a venir la crisis. Después nos explotó a nosotros, ¿ok? O sea que algo hicimos mal, pero a ellos no les explotó. Lo segundo es que vamos a hacer Venezuela, ¿ok? No vamos a hacer Venezuela. Yo conozco Venezuela, fui muchas veces, conozco gente de Venezuela, hablo con mis pobres amigos venezolanos que viven, y algunos que están adentro, y alguno ha muerto incluso, ¿sí? O está en Cana. Y no somos Venezuela, no vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Turquía, que es un país que tiene 200 periodistas en Cana de hace 20 años, y va a ser miembro de la Unión Europea. Entonces, pongamos un poco de perspectiva acá, ¿sí? Cuando nosotros hoy tenemos una situación en donde ya a 3 meses de algo que va a durar 18 meses más, la gente está como poniendo límites a ciertas actitudes. No me parece que nosotros nos estemos achanchando. No me parece que la sociedad se esté bancando la cuarentenización de nuestras vidas y que venga un policía y nos pida, viene un policía y nos pide documentos en un bondi y salen los diarios y la gente dice, no, para, eso acá, eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, me parece que hoy lo que sucede es que todavía está el miedo, hay mucha gente que piensa que si no hacemos esto nos vamos a morir en 3 meses, pero eso no puede durar un año, no va a durar un año. Y de hecho hay otros países en donde no está durando. Brasil, la imagen de Bolsonaro está cayendo. Yo creo que la imagen de Alberto, no solo por estas cosas, sino porque la economía en algún momento se vuelve muy evidente, también va a caer, creo que ya llegó a su pico. Y me parece que las economías, las sociedades que tienen cierto nivel de desarrollo generan estos anticuerpos. Y cuando alguien estira mucho la cuerda, la tensa, hay una sobrecompensación. En el sentido que uno dice, bueno, basta. Llega un punto y dice, bueno, basta, hasta acá llegamos, ya está. ¿Sí? Y eso va a pasar en Latinoamérica, en donde va a pasar en México, va a pasar en Brasil, también va a pasar en lugares donde no hay tanta vocación autocrática, pero seguramente en algún momento en Chile los chilenos van a decir, basta, queremos salir, o no me impongas más, o no entiendo por qué me pedís que haga tal cosa o la otra. Entonces, en ese sentido yo creo que si uno lo mira en perspectiva, 3 meses más de esto y la gente ya hoy no se puede volver para atrás en la cuarentena. No creo que podamos tener ese tipo de derrape, como decía Bidem, por mucho tiempo. Ahora, Bidem nos ponía a nosotros con riesgo medio, o sea que nos veía como medio ahí en el límite. A Brasil lo ponía con riesgo alto de derrape, de backslide. En realidad es una traducción que sé yo, pero es backsliding, es como ir como deslizándote hacia la autocracia. Yo creo que en algún punto, sobre todo si el gobierno insiste en este discurso prepotente, digamos, sobre la pandemia, de yo te avisé, de ustedes tienen la culpa, esa cosa así medio coloquial, prepotente que está ensayando ahora, va a generar sus anticuerpos. Así que no veo que nos vayan a imponer una sociedad orwelliana con amenazas de perder la vida con la pandemia, por parte de mucha más información que en esas situaciones donde esto podía suceder. Hoy todos sabemos que los pibes que salieron a correr el otro día no generaron el pico. Hay datos, hay papers, hay tipos médicos, esa información está disponible. Creo que eso puede funcionar en el 20, 25, 30% del núcleo duro del kirchnerismo, pero el resto se va a generar una reacción. Ahora, perdón, nosotros somos parte de eso y nosotros tenemos que ayudar a que se genere esa reacción. ¿Sí?
sea, lo que decía el artículo es que finalmente ese fastidio no queremos que explote en las calles, nosotros queremos de alguna forma darle un contenido y un ordenamiento. La sociedad civil, los partidos políticos de oposición son actores fundamentales en esa reacción, ¿sí? Porque si no lo que hay es como en la película Network, ¿no? Hay un tipo que dice, basta, me cansé, se van todos a la puta de los paridos. No, eso no es útil, ¿sí? Nosotros tenemos que guardar y orientar esa energía para ordenar un poco estos checks, estos contrapesos que tenemos que poner, ¿no? No puede ser cualquier cosa, ¿sí? Por eso no podemos simplemente sentarnos y esperar que esto suceda. Bien. No, un poco de la pregunta tenía que ver con la concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo y un poco de contexto, de actualidad, digamos. Hoy hubo un fallo sobre Vicentín y bueno, que autoriza a los interventores designados por el Poder Ejecutivo por decreto a ejercer, digamos, como devedores. Respecto en de... realidad, perdón, hoy hubo un fallo donde la justicia le puso un freno a la intervención. Les dijo, pueden venir, pueden observar, pero no pueden dirigir. Y no es la primera vez que pasa. Y ojo, yo creo que la justicia es uno de nuestros principales problemas de desarrollo, te aclaro. Yo creo que ese es un problema que realmente no sé cómo resolver porque es un circuito cerrado la justicia. Pero de vez en cuando surgen estos temores de la venezolanización, la justicia les frena el carro. Y en general ha pasado más de una vez. Es una de las razones. Eso en Venezuela es impensable, porque colonizaron la justicia en un proceso de 2 o 3 años, de manera muy rápida. En Argentina no lo han podido hacer. Entonces, no digo que la justicia sea buena, pero tampoco es que no existen, ¿entendés? Están estos controles. Y el caso de hoy es una entre muchas de esas señales, ¿sí? Sí, la pregunta era referida a eso, a particularmente el caso Vicentín, ¿cómo te parece que fue la estrategia del gobierno en decidir la intervención por DNU y bueno, un poco lo que sucedió hoy? La estrategia del el gobierno se dio cuenta que la empresa no iba a quebrar. Había gente que la iba a comprar y esa gente estaba liderada por Manzano y a ellos les hacía mucho ruido. Manzano con una serie de firmas truchas, porque finalmente iban a armar una estructura empresaria que, nada, nunca sabías muy bien quién era el dueño. En general los dueños debían estar posiblemente en el exterior. Y aparte porque lo odian a Manzano y una serie de cuestiones pequeñas, que en general parecen muy pequeñas, pero que terminan a veces determinando las decisiones. El tema de Vicentín es un tema complejo, pero el diagnóstico no es demasiado rebuscado. O sea, pasan estas cosas en todas partes del mundo. En Estados Unidos, la Reserva Federal rescató a 2 compañías automotrices en el año 2009. Alemania va a rescatar a Lufthansa. Las líneas aéreas van a caer todas y las que son líneas de bandera, incluso las que eran líneas de bandera y fueron privatizadas, van a volver a ser rescatadas de alguna forma transitoria mediante la inyección de liquidez, de dinero, a cambio de acciones preferidas que luego pueden vender en el mercado. Eso no implica tomar el control, implica sí posiblemente cambiar y desplazar y diluir a los accionistas. El caso argentino es exactamente al revés, y por eso es un punto que me sorprende, que yo le he dicho a todos nuestros líderes políticos que tienen que enfatizar. El principal ganador de nuestras expropiaciones es siempre el empresario fallido. ¿Sí? En YPF el principal ganador fue Eskenazi. Eskenazi es dueño del 30% de un juicio que Nueva York va a cobrar 3.000, 4.000 millones de dólares. Se va a llevar 1.000 millones de dólares, sin haber puesto un banco. ¿Sí? El principal ganador de una expropiación desordenada es Nardelli, que nos va a meter un juicio en Nueva York y se va a llevar, no sé, millones de dólares. ¿Sí? En un rescate bien hecho, el principal perdedor es el accionista. Porque yo lo que hago es emitir más acciones, diluir al accionista, eventualmente desplazarlo de la junta directiva, y al final del día, si no me la devuelve, el tipo hasta puede quedarse sin empresa. Entonces, hay formas de hacer esto bien, se han hecho en otros lados, se van a hacer muchas en los próximos 18 meses. No hace falta inventar la rueda. Lo que creo que el gobierno vio es que no iban a llegar a la quiebra, que esto se podía llegar a resolver de manera privada, entraba gente que ellos no querían, se tentaron, se engolosinaron, y pisaron el palito. Realmente no, ahí sí hay que ser muy claros en el mensaje. Eso no es solo
una violación de los procesos concursales, nos va a salir carísimo, ¿sí? Carísimo, dinero que no tenemos. Entonces, hay cuestiones muy básicas que uno puede usar para oponerse a una decisión que yo creo que es totalmente errada, y creo que parte del gobierno también piensa que es errada, pero bueno, se la comieron igual. En el chat, Anaí García pregunta, según estimaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el 40% de las empresas argentinas quebrarían producto de la pandemia. ¿Está de acuerdo con la proyección? ¿Considera que este año el presupuesto para 2021 se va a sancionar? Bueno, son dos preguntas, ¿no? ¿Cuántas empresas van a quebrar? No tengo ni idea, porque va a depender mucho de dos cosas que no conocemos. Una es la duración y la profundidad de la pandemia, y si bien yo creo que va a durar el periodo de distanciamiento, yo lo calculo básicamente, es mi mejor estimación de cuándo vamos a tener una vacuna distribuida en la mayoría de la población, porque tener la vacuna no te sirve de nada. Y cuando salga la vacuna vamos a tener que hacer cola a ver cómo se distribuye globalmente. Vamos a llegar generalmente últimos y después tenemos que distribuirla, y la capacidad estatal para distribuirla, para inocularla, es baja. Entonces, 18 meses. Algunos dicen con suerte, pero digamos para redondear. Pero esos 18 meses lo podemos pasar todos en cuarentena permanente, o podemos tener un nivel de flexibilización, lo que se llama una flexibilización, un distanciamiento intermitente, poniendo el freno cuando empeora, bajándolo cuando mejora, y generando actividad de manera que haya que asistir menos a las empresas y que el Estado tenga impuestos como para asistir. Porque aquí tenemos otros dos puntos. O sea, una cosa es lo que sufren las empresas y lo otro es la cantidad de dinero que tiene el Estado para compensar parte de ese sufrimiento económico, y cuanto más profunda la cuarentena, más caen los ingresos fiscales, y entonces tenemos el peor de los mundos, empresas sin actividad y estados sin recaudación. Depende mucho de este dilema que está planteado hoy de manera muy maniquea entre la cuarentena y la actividad, la flexibilización de la actividad. Yo creo que eso sí hay que seguir insistiendo en que ese es un falso dilema, porque ningún país del mundo lo plantea así, y porque al final del día la solución siempre es interior, siempre es un poco y un poco, y cambia en función del contexto, ¿sí? Lo otro que creo que hay que empezar a insistir en que nosotros tenemos que planificar para 18 meses. El gobierno planificó para un mes, después planificó para el siguiente, y ahora están sentados viendo cómo hacen con la ATP y el IFE, porque no les alcanza la guita, y obviamente no lo pueden eliminar. Entonces hay que planificar para 18 meses. Se quedaron sin aire a los 100 metros de la maratón. Pero, por eso te digo, es imposible saber cuántas empresas van a caer. Sí creo que hoy hay empresas que están cerrando. De todas formas pueden abrir, porque eso es, en algunas medidas, es capacidad instalada. El restaurante que cierra alquila otro lugar y abre. Digamos, no es que se destruye totalmente la capacidad productiva, pero seguro que hay empresas que cierran. Basta nada más caminar por la ciudad o por el conurbano, menos en el interior, aunque supongo que también sucede. Va a haber mucho comercio chico que cierre, y las empresas grandes va a depender de cuánto apoyo dé el gobierno. Así que, te digo, es muy incierto. Pero seguro que a partir de ahora vas a tener muchísimas demandas de apoyo y de rescate. O sea, lo peor viene ahora, porque las crisis siempre son acumulativas. Al principio uno aguanta con los ahorros, aguanta con la espalda. Ahora que la gente se dio cuenta que el gobierno no sabe cómo salir, la expectativa de, bueno, esto dura un mes, vendo mis ahorros y aguanto, empieza a diluirse, y hay muchos que dicen, no, esto va a durar 3 meses más. No saben cómo salir. Cierro y de última vuelvo a abrir cuando salga. Esa es la situación actual. Por eso se ha puesto mucho más grave la situación y la prognosis, porque yo esperaba que el gobierno ideara un sistema para salir, para flexibilizar y tener actividad menguada, pero alguna actividad, y hoy siguen insistiendo con la cuarentena, como si esa fuera la única solución. Esa solución, a mi juicio, es insostenible. Y lo que nosotros deberíamos hacer, y que en parte lo hacen algunos expertos del partido a través de la Fundación Alerme, es decir, bueno,
caractericemos cuál es el camino medio, pero esta solución así es insostenible. Y el dilema planteado entre vida y muerte es una pelotudez atómica, porque ninguno lo plantea así, y ninguno de los dos extremos es realmente viable. Así que uno tiene que ver el camino en el medio. Gonzalo pregunta en el chat, ¿qué evaluación hace Eduardo de la política económica del gobierno de Macri? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué no se pudo hacer? ¿O qué no se quiso hacer? ¿Hay alguien del PRO acá? Sí, pero la van a subir después. Mirá. Sería muy largo. Mira, yo creo que se hicieron varias cosas de manera ingenua o dogmática, pero creo que en la base de todo, y me dice Jorge, decilo. No, creo que en la base de todo, al final del día, las decisiones económicas son decisiones políticas, ¿sí? Entonces generalmente pasa lo siguiente. Viene un presidente y se junta de 10 economistas. Yo participé de esas reuniones en el 2015. Se hacían en un hotel o en la fundación, o en el Ministerio de Producción de Cabrera, los organizaba y las como monitoreaba Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y había como un grupo de gente que iba solo ahí. Yo estaba yendo y viniendo de Harvard, pero vivía un tiempo acá en Buenos Aires, y cuando estaba iba y escuchábamos las propuestas. Y había 10 economistas, ¿sí? Y en algún momento, de hecho, hubo una especie de compulsa de economistas. Yo participé de una, pero después me fui. De hecho, está en el libro tanto de Hernán Iglesias, esa escena, como el de Melconian, que se olvidó de lo que yo dije ese día, pero lo tengo en la presentación. Pero el presidente, el político que va a ser presidente, ya tiene una idea preconcebida. Entonces imaginemos que vienen todos y le dicen, mira, acá lo que tenés que hacer es ir despacio, hacer un pacto social, abrir el diálogo político. Y viene un último tipo, el 10º, y dice, no, acá no pasa nada, acá nos podemos endeudar, podemos devaluar, total, la inflación ya contiene la devaluación a través del blue. Olvídate. El político que piensa eso dice, este es el tipo. Ya está. Falta que uno le diga al político con convicciones y que comete el error de pensar que él sabe. Basta que uno le diga lo que el tipo piensa para invalidar todas las otras opiniones. No todos los políticos son así. Duhalde no era así, por ejemplo. Duhalde preguntaba, cuando venía Carboneto y le decía una pelotudez atómica, llamaba, hablaba con el Banco Central y nosotros le decíamos, mira, es una pelotudez. Y el tipo decía, sí, me parecía medio raro, ok, y no lo hacía. Pero hay gente que piensa que sabe, entonces viene el tipo que le da la razón, y ese tipo es ministro, o es presidente del Banco Central. Entonces, el problema es político, y la verdad es que en la raíz de la visión política y económica del macrismo, en la raíz de la concepción económica política de Macri, era una raíz neoliberal. Él se formó en los 90, en un tipo que debía ver el menemismo con una luz positiva, neoliberal en el último neoliberalismo. Vos sos politóloga, sabés que el neoliberalismo original era el de Adenauer, la tercera vía de la posguerra, pero el neoliberalismo de los 80, de Thatcher, de Reagan, de Australia, ese neoliberalismo que era más un movimiento político que económico, porque de hecho la curva de Laffer, estamos hablando de Rumsfeld, eran tipos que eran políticos, no había ningún economista neoliberal que defendiera los Reaganomics, eran políticos haciendo de economistas. Esa obsesión con la dificultad, la carga del Estado público, la idea esa de que lo único que tenías que hacer era básicamente apartarte, dejar que los animal spirits florecieran y la cosa se iba a ordenar sola, está muy en el discurso de Macri. Macri dice en el 2015, el rol de la política, el rol del Estado es regar la cancha y cortar el césped, y dejar que los jugadores jueguen. Esa imagen, esa analogía es neoliberal a la 10ª potencia. Entonces, lo que hizo el gobierno fue básicamente regar la cancha, cortar el césped y esperar que vinieran las inversiones. Y obviamente no pasa así. Primero porque en Argentina no hay animal spirits. Si alguna vez lo hubo, se fueron. Están todos en Uruguay o en Estados Unidos. Así que no hay, los tenés que crear. ¿Sí? Pero aparte, en otros países tampoco hay muchos animal spirits. La cosa no funciona así solo. Ni siquiera en la época de Reagan, aunque Estados Unidos es el único país en donde potencialmente uno puede encontrar ese tipo de empresarios.
En el resto uno los tiene que acompañar, les tiene que dar reaseguros, tiene que orientarlos, decir para dónde va a ir la economía, cuál va a ser el tipo de cambio, si va a ser alto dentro de 5 años, por ahí exportamos. Que sea alto hoy no me interesa, porque el exportador está pensando cuando efectivamente vaya a hacer la exportación si va a poder vender. Si no me das ningún tipo de señal, la cosa no se ordena. Entonces, en la raíz de los errores, que hubo muchos, creo que fundamental fue la visión que tenía Macri, y alguna gente lo acompañaba, en términos de cómo es la economía y el desarrollo. Macri intentó ser desarrollista, pero era neoliberal. El desarrollista piensa distinto, ¿sí? Ahora, después hubo algunos errores más puntuales. El otro error que creo que es importante destacar es la prevalencia de la política sobre la economía, o sea, la idea de que nuestro problema económico se debe al peronismo. Yo sé que algunos de ustedes deben ser muy antiperonistas, pero no es el peronismo. O sea, nosotros tenemos un problema estructural, ¿sí? Si nosotros desplazamos al peronismo, si ganamos la elección de 2017, igual tenemos problemas. Igual hay problemas. O sea, la visión peñista de que bastaba con ganar la elección y mostrarle al mundo que había un cambio, en el sentido, básicamente, el cambio era sacar a los peronistas, que eso era suficiente para crecer, eso en Argentina nunca fue suficiente para crecer. Entonces, de nuevo, patear todas las reformas que tenías que haber hecho en el 16, porque finalmente en países como nosotros, lo que no haces en los primeros 6 años, perdón, en los primeros 6 meses, muy difícil que lo metas después. Patear todo para después de la elección de medio término, que es algo que fue muy visible en el comportamiento del gobierno el primer año, me parece que fue un error basado en la premisa de que el problema argentino no era que teníamos malas políticas y un Estado incapaz o que no conducía, sino que había peronismo y el temor al peronismo era lo que nos inhibía. Entonces, había errores de diagnóstico. Después, los errores más puntuales, más técnicos, puede ser que se deban a la arrogancia de los economistas, de algunos de nosotros, que por ahí creemos que lo que está en el libro efectivamente representa la realidad, pero la base fue una visión política que de alguna forma permeó en la conformación de los equipos. Es larga la respuesta, pero es importante destacar lo que no fue, ¿sí? Sí, bien. Pregunta, ¿cómo ves la evolución de la inflación en los próximos meses? Esta es de economista. Y es medio técnica. Mirá, a ver, lo voy a hacer muy breve porque es medio técnica. De vuelta, ¿qué cosas no son ciertas? Que la emisión inmediatamente genera inflación no es cierta. La emisión a veces corre detrás de la inflación y a veces uno emite, pero como esa emisión no circula, o sea, no se usa para gastar, no se usa para consumir, no se refleja inmediatamente en los precios. Como nosotros estamos todos encerraditos en nuestras casas, el dinero que se ha emitido no circula igual que antes. Baja lo que los economistas denominan la velocidad del dinero. ¿Okay? Cuando salgamos de las casas, ese dinero va a volver a circular. Entonces, más vale que el Banco Central entienda esto y lo retire antes de que nosotros salgamos a consumir. Pero en la medida en que nosotros estamos en las casas, el Banco Central ha emitido muchísimo y no se ha visto reflejado en un aumento de la inflación galopante. Primer punto. El segundo punto, o sea que a futuro hay que tener mucho cuidado y retirar parte de este dinero. El segundo punto es que la inflación se mide muy mal en Argentina, porque muchos de los precios están pisados. El dólar, para empezar, pero sobre todo todos los precios administrados, desde la energía hasta todas las tarifas que van a quedar planchadas hasta fin de año. O sea, volvemos al problema del kirchnerismo, que es que, para mal traducir una expresión gringa, se ubica en una esquina del cuadrilátero y lo llenan de golpes, porque una vez que estás en la esquina es muy difícil salir. Y se está ubicando en una esquina, porque ¿cómo vas a salir del congelamiento tarifario el año que viene? Por eso es que nunca salieron en 15 años, no sé en cuánto, no en 15 años, pero en casi 15 años. Pero aparte se viene mal porque hoy no se mide, porque la gente del INDEC, los inspectores, no están yendo a medir. Entonces ni sé qué es lo que están midiendo ahora. Nadie sabe qué es lo que están midiendo ahora. Yo tenía una consultora que dejé porque me aburrí de la coyuntura, ahora dedicamos a otras cosas, pero medíamos la inflación en una época. Y en un mes dejé de medir la inflación porque los negocios estaban cerrados, algunas actividades no tenían actividad. Entonces, ¿qué precio vas a medir? Y hablaba con la gente del INDEC y los tipos decían, no, nosotros estamos viendo
si medimos online, si mandamos encuestas. Dije, al final ese número es cualquier cosa. Entonces, la inflación que vemos ahora muy difícilmente capture la inflación. Y el tercer punto es que cuando hay cuarentena, la gente camina menos para comparar precios, y eso hace que los precios se vuelvan mucho más dispersos. Cuando uno compara precios, el almacén no puede poner cualquier precio porque yo voy a otro almacén o voy al supermercado. Cuando voy todos los días al almacén de la esquina, ese tipo me pone un precio, yo no sé cuánto, qué pasa con el resto. Entonces, si uno va al almacén o va al conurbano, posiblemente los precios sean mucho mayores que los que vemos en los supermercados, pero los supermercados son los que están online y eso es lo que está relevando el INDEC. Así que se mide mal, probablemente suba si el Banco Central no actúa preventivamente, y aún así va a estar por debajo de la inflación latente porque muchos precios están pisados. Tenemos una pregunta que fue hecha al principio de Mario Luna. Dice, ¿cuáles serían los motivos por el cual el gobierno aún no llegó al acuerdo en la financiación de la deuda, cuando dijiste que debió haber cerrado un acuerdo hace por lo menos un mes atrás? ¿Hay algo que no sabemos, pero sí se sabe en lo más interno del mundo económico? No, no hay, lamento, pero no hay, yo soy muy reacio igual a las teorías conspirativas, no hay ninguna conspiración ahí. Es básicamente impericia. Hay dos puntos que por ahí son importantes. Uno es que los acuerdos de deuda los cierran los abogados, no los economistas, porque finalmente la deuda es un contrato, tiene muchas páginas, tiene muchas adendas. Si uno mira la discusión sobre reestructuraciones de deuda, hay muchos economistas que participan, yo he participado en varias, pero los que tienen la palabra final son los abogados. Cuando uno mira el equipo económico que está a cargo de la reestructuración de deuda, hay una persona que yo creo que sabe un poco del tema, pero el resto son economistas que no saben ni de mercados financieros, porque básicamente no tienen esa expertise. Son más bien académicos, y la visión académica de los mercados financieros está a años luz de distancia de lo que sucede en los mercados. Pero aparte no tienen expertise legal, y muchos de los puntos que hoy están trabando la negociación son puntos legales, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, hay algo que me cuesta mucho explicarme, pero que es un rasgo, no sé si de Argentina, pero sí de los gobiernos, de los últimos gobiernos peronistas, y es que el gobierno piensa que si yo hago un voto de confianza en las Naciones Unidas diciendo que la Argentina ha hecho una propuesta de buena fe, eso tiene alguna incidencia en algún lugar del mundo de los acreedores, y no tiene ninguna incidencia. Ni en el mundo de los acreedores, ni en el mundo legal, porque acuérdense cuando teníamos el caso en manos del juez Griesa, había un montón de pronunciamientos, decían Griesa, es un hijo de puta, ese fallo no tiene ningún... Yo lo he hecho, yo creía en ese momento, y sigo creyendo que Griesa se extralimitó. No importa, no tiene ninguna importancia lo que yo diga, ¿sí? Ninguna incidencia. Uno habla con el Departamento del Tesoro, le dice, ayúdennos, miren este viejo, está cagando. No hay nada que pueda hacer. Independencia de poderes, nada. Firman un amicus curiae, dicen, el Departamento del Tesoro dice, sí, ayúdennos, Argentina. Entonces, pensar que juntar en el Vaticano a la gerenta general, a la CEO del Fondo Monetario, a Joseph Stiglitz, que es un tipo que se mira con mucho recelo, por razones buenas y malas, en el mundo financiero, a Jeffrey Sachs, por ejemplo, que es medio un charlatán, y al Papa, ¿sí? No tiene ninguna incidencia, pero por algún motivo parecería que el gobierno piensa que eso tiene incidencia, que insistiendo por esa vía y usando la palabra sostenibilidad va a terminar de darle el brazo a torcer a los acreedores. Y la verdad es que los acreedores hoy tienen todos los incentivos para litigar. Sobre todo si la oferta lo que les propone es cobrar en el próximo gobierno, porque el acreedor puede tranquilamente decir, mira, litigo, y de última, por ahí, el próximo gobierno es macrista y ligamos. Entonces no tiene ninguna razón para entrarle al canje. Esa situación me parece que el gobierno la termina de reconocer. Y ha pasado una cosa curiosa, que es que hicieron una oferta agresiva, les fue muy mal. El hecho de que te vaya muy mal con la oferta agresiva te quita poder de negociación. Te quita mucho poder de negociación. Y hoy el tiempo juega a favor de los acreedores. Y el gobierno piensa que el tiempo juega a favor de ellos. O sea, ellos cuanto más demoren la negociación, más fácil va a ser para los acreedores ponerlos contra una pared.
Hoy acaban de renovar de nuevo el plazo de negociación de la deuda porque amenazaron con una fecha y después se dieron cuenta que no tienen con qué amenazar porque el gobierno hoy les cuesta mucho ir a un default. Entonces los acreedores al final del día, después de 10 meses transcurridos, después de las PASO, te tienen exactamente donde te querían. Y ahora me imagino que lo único que puede suceder es que les des lo que piden y van a tratar de dibujarla con algún cupón, alguna de estas cosas que son totalmente subóptimas, no van a hacer pagar de más, pero que para el relato va a parecer como que finalmente no pagamos tanto. Eso es lo que pienso de la negociación. La inflación tenía dos partes, me faltó una, que dice, la deflación acumulada de precios mayoristas de petróleo y gas es de aproximadamente 40%. ¿Todavía tenemos problemas de atraso de tarifas? Hay algunos temas, créanlo, ¿no? que no manejo tan bien. Entonces, hay unas preguntas que no puedo contestar. Yo no quiero, ¿cómo es? Defraudarlos, pero la verdad que no tengo hecho un cálculo hoy de dónde estaría la tarifa, porque depende un poco del criterio también. Lo que sí es cierto es que, por algún motivo, nosotros, como país exótico que siempre pretendemos ser, hoy estamos subsidiando el precio, o vamos hacia, no sé si se implementó eso, te confieso, pero vamos hacia un proceso de subsidio del precio de la energía para mantener viva la maquinaria de vaca muerta, con lo cual, yo no sé, o sea, depende en qué pedazo, en qué parte de la cadena de transmisión, de la cadena de la energía te pares, no me queda muy claro dónde está la distorsión ahora. Ciertamente estamos pagando más que el precio de mercado, aun cuando se recuperó el precio del petróleo, estamos todavía pagando un poco más con el barril criollo, creo que se llama, en precio sostén, pero no me queda muy claro cómo quedó la cadena, así que prefiero no volasear. Bien, esta creo que te va a interesar mucho. Jimena Sol Casal dice, hubo mucha expectativa en el anuncio del presidente de crear una Agencia Nacional de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas, agencia que aún no se creó. ¿Cuál es el costo de no evaluar programas y políticas públicas? Bueno, igual, de vuelta, esto es una cuestión estructural, porque cuando estuvimos nosotros tampoco evaluamos nada, pero nada de nada, de nada. Y se discutió mucho esto. Yo trabajé 1 año y medio en la Casa Rosada. No hay nada, porque la gente no quiere que lo evalúes y que descubras que no tiene ningún impacto. La verdad es que el problema de no evaluar es que haces políticas en donde tiras la guita. Pero una vez que haces políticas donde tiraste la guita, los incentivos son a no evaluar. Entonces medio como un catch-22, medio como una cosa circular, ¿sí? Si uno evaluara, y esto yo lo he hablado con Dante Sica, que es amigo, si uno, y antes con Cabrera, si uno evaluara los programas del Ministerio de Producción, seguro que el 97% no sirven para nada. Es tirar la guita. Tirar la guita quiere decir, un programa de promoción vertical es básicamente darle a alguien lo que no le das a otro. Bueno, eso que le estás dando no tiene ningún impacto. Podrías no dárselo, podrías guardártelo. Entonces, ¿cómo van a evaluar eso? Si yo voy al ministro y digo, mira, yo tengo un centro de evaluación acá en la Ditela, me dejás evaluar, no sé, 10 programas y dan todos 10 de 10 que no sirven para nada. Me tienen que matar. Aparezco en una zanja, no sé. Entonces nunca tenemos el incentivo para evaluar, porque en general los programas no tienen impacto, ¿sí? Y eso es lo que me hace pensar que tampoco vamos a tener una agencia de evaluación esta vez, porque los programas que hagan ahora tampoco van a tener impacto, ¿sí? Tampoco en la ciudad evalúan, ¿ok? O sea, es un problema casi endémico en la sociedad. Y esa es la razón por la cual la única agencia de evaluación que funciona en países latinoamericanos, que funciona bien, era la mexicana porque AMLO la borró, porque era autónoma. Entonces, esta gente, alguien había decidido que podían hacer lo que quisieran y que tenían acceso a la información, y los tipos de vez en cuando se metían y descubrían cosas, ¿sí? Pero era como un INDEC, era autónomo. Bueno, ya no hay más ese Coneval mexicano, lo borraron, lo desarmaron. Y ahora cada uno se autoevalúa y lo que hace es muestra algunos gráficos que muestran que sí, tuvo impacto, pero nadie sabe muy bien qué hay. La verdad es que la eficacia de nuestras políticas públicas es horrenda. Horrenda. Nuestras políticas públicas son horribles. Es tirar la guita y tirársela a los amigos o
duplicarse y darle 3 veces la misma guita por diferentes programas a la misma gente. Es horrible. Lo único que sabemos hacer bien es darle dinero a los pobres a través del ANSES. El resto de las políticas públicas son de un nivel que es inferior a la de Uruguay, no Chile, no Finlandia. Son inferiores a las de Uruguay o de Perú. ¿Okay? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Nuestro Estado, no sé si es grande o chico, pero ha perdido en la calidad de las políticas tremendamente en los últimos décadas, digo, porque hace mucho que viene ese proceso. Así que ojalá lo hagan, pero yo creo que no lo van a hacer. Lo mismo con la autoridad de la competencia, ojo. La autoridad de la competencia que teníamos que haber hecho nosotros, se votó la ley, yo le rompí las bolas a Mario Negri para que la votara, el tipo fueron y la votaron. Nunca nombraron a las autoridades. Estaban elegidos, yo conozco a la gente buenísima, todos expertos, ni siquiera sé de qué partido son. Nunca las nombraron. Ahora, ¿a quién pusieron? A un amigo. Ya está, murió eso. Ahora, ¿por qué murió eso? Bueno, porque ¿qué iba a hacer la autoridad de la competencia? Iba a agarrar al lugar y le iba a decir, usted tiene posición dominante. Está cagando toda la cadena de producción, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Lo iban a agarrar a Teddy Caragosian, que acaba de poner el segundo, el viceministro de Industria, y le iba a decir, usted en su fábrica tiene posición dominante. Está matando a toda la cadena, al downstream, a todos los que producen y confeccionan, toda la industria textil. Porque la industria textil formalmente es Caragosian, deshilados, pero lo que nosotros llamamos industria textil son todos los tipos que trabajan en el downstream de lo que produce Caragosian. Entonces, ¿cómo vas a evaluar al tipo que te maneja el Ministerio de Producción? ¿Entendés? Bueno, mientras no podamos romper con eso, no hablemos de políticas productivas, porque están capturadas por gente, empresas, que tienen acceso directo al gobierno y tienen poder de mercado. Eso no genera inflación, pero ciertamente aumenta el costo argentino, sin ningún lugar a dudas. Entonces, esas son cosas que teníamos que haber hecho, ¿sí? La evaluación, por un lado, y la lucha para favorecer la competencia por el otro. La próxima, hagámosla. ¿Ok? Bueno, creo que queda la última pregunta de Roberto Videla. Con esta, si les parece, cerramos porque ya son 8:30 casi y el profesor deberá comer, volver. Tengo que cocinar algo, tengo que resolver. Un delivery, bueno, no sé. Dice Roberto Videla, ¿las criptomonedas pueden jugar un rol en el camino de largo plazo para que el país tenga una moneda fuerte? No. Ya está, esa fue breve. No, a ver, las criptomonedas, no, yo no creo mucho en eso, creo que tienen... La teoría monetaria tiene un gran enigma que se ha tratado de resolver de diferentes formas, que es por qué la gente confía en la moneda, ¿sí? Siendo que es un papel que ahora, porque originalmente sí lo tenía, o sea, al principio del siglo pasado tenías el patrón oro y de alguna forma había un respaldo. Y con la caja de conversión, la convertibilidad, tenías dólares y vos decías, bueno, el respaldo es el dólar. Igual en Estados Unidos se preguntan por qué la gente piensa que hay un respaldo. ¿Okay? Gran parte de ese respaldo viene porque hay un banco central. ¿Sí? Entonces el Banco Central de alguna forma regula la emisión de moneda. Cuando había bancos centrales privados, en realidad no bancos centrales privados, bancos centrales, muchos bancos, sin regulación, había crisis de moneda como hubo crisis en el Club del Trueque en el 2002, porque la gente emitía de más y se iba toda la mierda, entonces había hiperinflaciones, los papeles no valían nada, en fin. Las criptomonedas no tienen un banco central, y no creo que los bancos centrales necesiten o vayan a adoptar criptomonedas. Entonces, al final sigue siendo un instrumento extraordinariamente especulativo, con muchísima volatilidad, que aparte terrible para el medio ambiente, porque suma calentamiento global, mucho, consume mucha energía, y que no tiene ningún valor en términos relativos a la moneda tal como está ahora. Entonces la pregunta queda abierta, o sea, ¿qué es lo que necesitamos, cómo podemos hacer para que la gente ahorre en la moneda local? No va a ser la criptomoneda, ciertamente. Bueno, puedes hacer algunas cosas. Lo primero que puedes hacer es dejar de experimentar. Nosotros en el 2002 creamos un índice, una unidad indexada, que se llamó SER. De hecho, yo escribí esa resolución. Y no inventé nada, agarré a un amigo chileno que está en el Banco Central de Chile y dije, che, ustedes tienen la UF, sí, mandame la resolución. Agarré la resolución y se
copié la resolución, cambié la fecha, porque nosotros teníamos el índice que salió una fecha más tarde, y eso lo mandé al Congreso, a Economía, y después de ahí salió la aprobación. No inventamos nada, ¿sí? Porque Chile tuvo éxito con eso, una unidad indexada. Después, ¿qué pasó con eso? Bueno, tocamos el índice, y cuando nos tocó a nosotros reconstruir eso, asumiendo que íbamos a tener una inflación más baja, etc., creamos otra unidad indexada. ¿Para qué queremos dos unidades indexadas? ¿Entendés? O sea, lo que necesitamos es dejar de hacer boludeces. Porque si el SER tenía un mercado así chiquito que tenías que ir regando como una plantita para que creciera y que la gente dijera, bueno, esta vez no nos van a cagar, no va a venir Moreno, lo cual es una gran condición, no estoy seguro que alguna vez suceda. Le creamos otra al lado para que compita, es insólito. ¿Y por qué se la creamos? Porque cada maestrito quiere firmar su librito, y entonces todo el mundo quiere tener su propia moneda y decir, yo creé una moneda, crees. O sea, eso no es política, es pésima política, ¿sí? Ahora, ¿tenemos la chance de que esto suceda a futuro? Y ya tocamos tanto, rascamos tanto esta herida, que no sé si efectivamente vamos a tener una demanda por el peso o una demanda por el peso indexado. No lo sé. Pero sin una demanda por el peso, vamos a tener un problema de crisis permanente. Entonces vale la pena seguir insistiendo, porque si no, no hay forma. Si nosotros no tenemos demanda, si nosotros no podemos financiar nuestro déficit y nuestro crecimiento con deuda en moneda local, vamos a ser presa de lo que sucede en el exterior, del flujo, de la especulación, de gente que viene acá por inversores que vienen por un par de años, pero después cuando la cosa viene mal o empezamos a crecer menos se van, no vamos a salir más. Entonces, es condición necesaria para el crecimiento tener ahorro en tu propia moneda. Y tenés que ser infinitamente paciente después de haber hecho tantas cagadas. Pero no veo otra solución. No es el cripto, es el peso o el peso indexado, ¿sí? Es fundamental. Si no, todo lo demás es zaraza, porque dentro de 5 años vamos a tener otra crisis similar, la crisis de moneda. Bueno, gracias, profe. La verdad es que muy claro, muy entretenido, por lo menos para nosotros los politólogos estuvo bien el reto. Si les parece, le voy a dejar el cierre a Gaby. Antes les aviso a todos que el jueves 25 vamos a estar con Brenda Austin en el ciclo de charlas en cuarentena, y el sábado a las 11 de la mañana, el sábado 27, con Andrés Malamud. Gaby, te cedo la palabra. Ahora sí. Bueno, querido amigo Eduardo, la verdad, disfrutamos muchísimo la charla. No sé si el teletrabajo, pero estas reuniones Zoom me parece que llegaron para quedarse, ¿eh? Se disfrutan muchísimo. Otra vez, muchas gracias. Y la paciencia que nos tenés para las preguntas, el nivel que le diste a la charla. Y bueno, nos estamos viendo seguramente de forma presencial cuando toda esta tragedia termine. Abrazo grande, Eduardo, y a los demás asistentes, gracias por participar. Nos estamos viendo en este ciclo de charlas en cuarentena. Un abrazo para todos, fue un placer. Nos vemos pronto.